Imagina un estadio repleto, más de 49,000 personas de pie gritando en un país frío del norte de Europa. Un chico de 17 años corre por el césped húmedo como si llevara toda la vida. Se llama Edson Arantes do Nascimento, pero muy pronto el mundo lo conocería de otra manera: Pelé. En el verano de 1985, en Estocolmo, Suecia, Brasil acababa de convertirse en el campeón del mundo por primera vez en su historia. Las fotos en blanco y negro de ese día se han repetido durante décadas. La hemos visto en documentales, en libros, en estampitas de fútbol, en programas de televisión. Es más, para millones de personas es uno de los recuerdos fundacionales del deporte moderno. Pero durante años, un grupo de personas se hizo una pregunta bastante incómoda. ¿Y si nada de esto pasó? ¿Y si el estadio estaba vacío? ¿O ni siquiera existía como lo conocemos? ¿Y si Pelé nunca puso un pie en Estocolmo? ¿Y si el Mundial de 1958, el torneo entero con sus jugadores, sus partidos, sus multitudes, fue en realidad una producción armada a miles de kilómetros de ahí? En algún estudio de grabación de California suena a locura, yo lo sé. Y sin embargo, durante un tiempo, muchísima gente lo creyó. Esa es la historia de Conspiration 58. Y aquí te la voy a presentar. Verán, todo se vuelve serio a comienzos de los años 2000, cuando empieza a circular el nombre de un tal Bror Jaques. No era un desconocido cualquiera de internet. Se presentaba como historiador, ex archivista del Archivo Nacional de Suecia, que hablaba con ese tono pausado de que, bueno, de quien sabe qué está diciendo y está acostumbrado a que le crean. Bror, junto a un grupo de analistas, fundó una organización con un nombre que sonaba a expediente clasificado, el KSP-58, abreviatura de Conspiration 58. Y su hipótesis central era demoledora. Según él, Suecia, en 1958, sencillamente no tenía capacidad económica ni tecnología para organizar un evento de semejante magnitud. Europa todavía se estaba levantando de las ruinas de la posguerra. La televisión en vivo, tal y como la conocemos, apenas estaba empezando a nacer. Entonces, según ellos, alguien tomó una decisión: contratar a los mejores escenógrafos de Hollywood, construir estadios en miniatura, fabricar un mundial entero en un plato, en plena Guerra Fría, para comprobar hasta qué punto se podía manipular a través de una pantalla. Ellos se dedicaron a analizar fotograma por fotograma de imágenes de la supuesta final entre Brasil y Suecia, y ahí, según ellos, encontraron algo que no cuadraba: la primera grieta de toda esta farsa: las sombras. Las sombras que proyectaban las piernas de los jugadores de los postes de la portería caían en ángulos que no correspondían a la posición del sol de Suecia durante el mes de junio. Eran sombras cortas, múltiples, casi verticales, el tipo de sombra que sería posible gracias a los reflectores de un estudio y no del sol escandinavo. Interesante, ¿no? Después vino el problema de fondo. En las tomas panorámicas del estadio se alcanzaban a ver detrás de las gradas postes de luz, siluetas de edificios, que al compararlas con archivos urbanísticos reales de Estocolmo de esa época, no coincidían para nada. En cambio, guardaban un inquietante parecido con los suburbios residenciales del sur de California de final de los años 50. Si ya todo parecía extraño, fíjate cómo sumaron un tercer argumento, un poco más técnico. En 1958, la tecnología microondas necesaria para transmitir una señal de televisión en vivo usando el Atlántico no existía todavía de forma comercial. De hecho, solo el ejército de los Estados Unidos tenía algo remotamente parecido, y no es que fuera de dominio público. Es más, hasta el calzado, la ropa de los jugadores, ellos decían que no encajaba para nada, ni siquiera con el clima ni con los estándares europeos de esa época. Y para rematar, entrevistaron a leyendas reales del fútbol sueco, hombres como Kurt Hamrin, Agnes Simonsson, incluso al expresidente de la UEFA, Lennart Johansson. En cámara, sus respuestas se venían
dudosas, incómodas, como si no terminaran de recordar algo que se suponía habían vivido en primera persona. Bastante extraño, ¿no? Ponte en el lugar de alguien viendo esto por primera vez y no por encima, con todas las evidencias, sino alguien que está prestando genuinamente atención a los detalles. Sombras que no cuadran, ciudades que no coinciden, una tecnología que presuntamente no existía, testigos que dudan frente a la cámara, todos apuntando a la misma dirección. Y aquí es donde la historia toma un vuelco interesante. En el año 2002, la televisión sueca, la SVT, transmitió un documental llamado justamente Conspiration 58. La gente lo vio con la boca abierta. Y al final, cuando ya todo parecía haberse dicho, apareció un letrero en pantalla. Nada de eso era real. Eso decía el letrero. Brock Jacques realmente no existía. Aquel sujeto que mencionamos al inicio del video, KSP-58, no existía. Las sombras, los expertos, los análisis técnicos, todo formaba parte de un documental falso, dirigido por el cineasta sueco Mats Angren. Pero Angren no hizo toda esta locura por diversión, ni siquiera para ganar audiencia, a costo de un engaño barato. Su objetivo era algo mucho más serio. Y es que a finales de los 90 y en comienzos de los 2000, el negacionismo histórico, incluido el negacionismo del Holocausto, empezaba a ganar espacio en distintos rincones de Europa. Angren quiso hacer un experimento, demostrar en carne propia lo fácil que resulta convencer a millones de personas de que un hecho histórico documentado, real, verificable, jamás ocurrió. Y lo logró. Le bastó un hombre mayor con traje y voz de autoridad, algunos gráficos técnicos, música de suspenso y un puñado de fotos sacadas de contexto para hacer temblar la certeza colectiva sobre uno de los partidos más recordados del fútbol mundial. Uno pensaría que ahí termina la historia, ¿no? Se reveló el engaño, la gente entendió la lección, todos aprendimos lo importante que es tener criterio propio, ¿no? Pues no. Y esta es quizás la parte más inquietante de todas. A pesar de que Angren explicó públicamente una y otra vez que todo había sido una sátira, una advertencia, un experimento social, una parte del público se negó a aceptarlo. Empezaron a aparecer foros, blogs, comunidades enteras dedicadas a sostener que el director había sido presionado, silenciado, obligado a decir que era mentira para tapar una verdad incómoda. El argumento se volvió circular y casi imposible de rebatir. Dicen que es falso justamente para encubrir que, sin querer, revelaron la verdad. La ficción, diseñada para vacunarnos contra la desinformación, terminó en algunos casos alimentando exactamente lo que querían combatir. Los volvieron más conspiranoicos y más desinformados. Conspiration 58 no es, al final, la historia de un mundial que nunca existió. Ese mundial sí existió. Pelé sí jugó. Brasil sí ganó. La historia realmente retrata, o bueno, lo que intenta retratar, es otra cosa. Cómo funciona nuestra propia mente con un relato bien armado. Cuando alguien nos presenta una teoría con el tono correcto, con las pruebas suficientes y un poquito de misterio, algo en nosotros prefiere la emoción de descubrir un secreto oculto antes que aceptar la versión simple, documentada y, seamos honestos, incluso algo aburrida. Así que, la próxima vez que te encuentres un video de frente, un artículo o una publicación que promete mostrarte la verdad que nadie te contó, pruebas irrefutables y ángulos de sombra perfectamente calculados, vale la pena hacerse una pregunta simple. ¿Estoy mirando realmente la realidad? ¿O estoy cayendo otra vez en mi propio Conspiration 58? ¿Esto es realmente mi percepción? ¿O lo que ellos quieren que yo crea? Te leemos en los comentarios.